Mi exesposa y su amante abogado se llevaron todo en el divorcio. Las 3 casas, los autos, $8 millones en activos, hasta la custodia de mis hijos. Perdiste, ella declaró con una sonrisa que nunca olvidaré. No te quedó nada. Y tenía razón. A mis 70 años, me quedé en la calle, arruinado, humillado, olvidado. Pero entonces fui a cerrar la antigua cuenta de ahorros de mi abuelo Francisco, una cuenta que debía tener $50 como mucho. El gerente del banco palideció cuando revisó los registros. Señor, esta cuenta está activa y generando intereses desde 1948. Él giró la pantalla hacia mí y me mostró el extracto. Lo que vi me dejó completamente sin palabras. Pero antes de llegar a ese momento, necesito que entiendas quién era yo. Necesito que veas todo lo que construí, todo lo que amé, y todo lo que me arrebataron. Porque solo así comprenderás por qué lo que encontré en ese banco no fue solo dinero. Fue justicia divina. Me llamo Ernesto. Tengo 70 años y durante 40 de ellos construí un imperio desde cero. Empecé vendiendo seguros de puerta en puerta bajo el sol implacable de Los Ángeles, con un traje prestado y zapatos que me quedaban grandes. Caminaba 20 kilómetros diarios, tocaba 100 puertas, escuchaba 99 rechazos. Pero ese único sí, ese cliente que confiaba en mí, valía oro. Ahorré cada centavo durante 5 años hasta que pude abrir mi propia agencia. Luego vinieron las inversiones en bienes raíces cuando nadie apostaba por ciertos barrios. Compré propiedades que otros consideraban basura y las convertí en joyas. Para cuando cumplí 50 años, era dueño de 3 casas en las mejores zonas de California, conducía un Mercedes negro que brillaba como espejo, y tenía más dinero en el banco del que mi padre ganó en toda su vida. Pero lo que más me enorgullecía no eran las propiedades ni los autos. Era mi familia. Carolina y yo nos casamos cuando yo tenía 35 años. Ella era hermosa, con esos ojos verdes que parecían leer tu alma, y una risa que iluminaba cualquier habitación. Nos conocimos en una cena de negocios. Yo estaba nervioso, torpemente tratando de impresionar a un cliente importante, cuando derramé vino tinto sobre el mantel blanco. Todos se quedaron en silencio. Pero ella se rió, una risa genuina y cálida, y dijo, finalmente alguien con el valor de arruinar algo perfecto. Esa noche supe que me casaría con ella. Tuvimos 2 hijos. Beatriz llegó primero, con los ojos de su madre y mi terquedad. 3 años después nació Marco, callado y observador, pero con un corazón enorme. Los vi crecer, los llevé a la escuela, estuve en cada partido de fútbol, en cada recital de piano. Pagué las mejores universidades, les enseñé el valor del trabajo duro, les mostré que el dinero es importante pero la integridad lo es más. Cuando Marco se graduó de abogado y Beatriz se convirtió en médica, lloré de orgullo. Mi vida tenía sentido. Todo por lo que había trabajado, cada sacrificio, cada hora extra, había valido la pena. Carolina y yo cumplimos 35 años de casados. 35 años compartiendo la misma cama, las mismas mañanas, los mismos sueños. O eso creía yo. Porque algo empezó a cambiar hace 2 años, tan sutilmente que al principio no lo noté. Pequeñas cosas. Ella empezó a llegar tarde a casa, siempre con la misma excusa, reuniones con su abogado sobre no sé qué trámites de herencia de una tía lejana. Es complicado, Ernesto, me decía mientras revisaba su teléfono. Enrique dice que puede tomar meses resolver esto. Enrique, su abogado, un hombre de 45 años, cabello perfectamente peinado, trajes italianos, sonrisa de vendedor de autos usados. Lo conocí una vez en una cena. Me estrechó la mano con demasiada fuerza y me llamó amigo demasiadas veces. Algo en él me incomodaba, pero Carolina insistía en que era el mejor abogado de la ciudad. Las reuniones se volvieron más frecuentes. 2 veces por semana, luego 3, luego casi todos los días. Ella se arreglaba más de lo habitual para ir a verlo. Perfume nuevo, vestidos que yo no recordaba haberle comprado. Cuando le preguntaba, se reía y decía, «Ay, Ernesto, estás paranoico. ¿Acaso no puedo verme bien?» Y yo quería creerle. Después de 35 años juntos, quería creer que mi esposa no me mentiría. Que el amor que habíamos construido era más fuerte que cualquier tentación. Pero el amor a veces nos ciega. Y yo estaba completamente ciego. Una noche llegué temprano a casa. Ella no me esperaba hasta las 9, pero cerré un negocio rápido y decidí sorprenderla con su restaurante favorito. Entré por la puerta principal, las llaves sonaron contra la mesa del recibidor. Escuché su risa desde el estudio.
Esa risa que yo conocía también, pero sonaba diferente. Más íntima. Más cómplice. Me acerqué en silencio y la escuché hablar por teléfono. No sospecha nada. Es un viejo tonto que solo piensa en sus negocios. Para cuando se dé cuenta, ya será nuestro. Silencio. Luego esa risa otra vez. Te amo, Enrique. Solo un poco más de paciencia. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo eterno. Quise entrar, enfrentarla, gritarle. Pero algo me detuvo. Quizás fue el instinto de supervivencia, quizás fue el miedo a confirmar lo que acababa de escuchar. Retrocedí en silencio, salí de la casa, y conduje sin rumbo durante horas. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas por las lágrimas que no podía contener. 35 años. 35 años de mi vida entregados a una mujer que ahora conspiraba para robarme todo. Esa noche dormí en un hotel barato. No podía volver a casa, no podía mirarla a los ojos sabiendo lo que sabía. Al día siguiente contraté a un investigador privado. Me costó una fortuna, pero necesitaba pruebas. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba esto, qué tan profunda era la traición. Los resultados llegaron 3 semanas después. Fotos de Carolina y Enrique entrando juntos a hoteles. Registros de llamadas que duraban horas. Correos electrónicos donde planeaban cada detalle de cómo quitarme todo. Enrique, el abogado brillante, había encontrado lagunas legales, tecnicismos, formas de hacer que yo pareciera el villano. Y Carolina, mi esposa, la madre de mis hijos, lo ayudaba con cada detalle íntimo de nuestras finanzas, de nuestras propiedades, de mi vida. Confronté a Carolina una mañana de lunes. Puse las fotos sobre la mesa del desayuno mientras ella bebía su café. Se quedó pálida por un segundo, solo un segundo. Luego sonrió. Esa sonrisa fría que nunca le había visto. ¿Y qué vas a hacer, Ernesto? ¿Divorciarte de mí? Adelante. Enrique ya tiene todo preparado. Y tenía razón. Porque lo que yo no sabía es que la trampa ya estaba lista. El abogado más brillante de la ciudad contra un hombre de 70 años que confiaba en la justicia. No tenía ninguna oportunidad. El divorcio comenzó 3 días después de esa conversación. Carolina se mudó de la casa principal esa misma tarde, llevándose solo una maleta, como si fuera la víctima de todo esto. Los vecinos la vieron partir con lágrimas en los ojos, actuando el papel de esposa abandonada a la perfección. Yo me quedé en esa casa enorme, rodeado de silencio y fantasmas de lo que alguna vez fue mi familia. Las paredes parecían juzgarme, cada fotografía de nuestros años felices se convirtió en una burla cruel. Pero lo peor no fue perderla a ella. Lo peor fue lo que vino después. Enrique se movió como un tiburón que huele sangre en el agua. La demanda de divorcio llegó a mis manos una semana después, y cuando la abrí, no podía creer lo que leía. Carolina me acusaba de abuso emocional, de control financiero, de haberla manipulado durante décadas. Decía que yo la obligaba a firmar documentos sin leerlos, que la amenazaba constantemente, que vivía aterrorizada en su propia casa. Cada palabra era una mentira perfectamente construida, cada acusación diseñada para destruirme. Y lo peor es que tenían testigos. Personas que yo creía mis amigos, socios de negocios, hasta la maldita empleada doméstica que trabajó en mi casa durante 15 años, todos declarando en su favor. Todos mintiendo con una convicción que me dejaba helado. Contraté al mejor abogado que pude encontrar. Un hombre mayor, con 50 años de experiencia, que me aseguró que la verdad siempre sale a la luz. No se preocupe, señor Ernesto, me decía con palmadas en el hombro. Tenemos evidencia de su buen carácter, de su trabajo honesto. Ningún juez va a creerle a una mujer que claramente está mintiendo. Pero lo que mi abogado no entendía es que Enrique no jugaba limpio. Él conocía cada recoveco del sistema legal, cada juez, cada secretaria de cada juzgado. Sabía exactamente qué botones presionar y cuándo presionarlos. El día de la primera audiencia llegué temprano, con un traje planchado y la esperanza de que la justicia me daría la razón. Vi a Carolina entrar del brazo de Enrique, vestida de negro, con lentes oscuros como si estuviera de luto. Se veía frágil, rota, perfectamente vulnerable. Yo, en cambio, parecía exactamente lo que ella quería que pareciera, un hombre rico, poderoso, intimidante. El tipo de hombre que podría abusar de su esposa sin que nadie sospechara. La jueza era una mujer de unos 50 años, de mirada severa y expresión impenetrable. Escuchó el caso de Carolina primero. Enrique habló durante 40 minutos, pintándome como un monstruo.
Describió supuestas noches de terror, gritos, amenazas. Habló de cómo yo controlaba cada centavo que Carolina gastaba, cómo la aislaba de su familia, cómo la hacía sentir insignificante. Cuando fue mi turno de hablar, mi abogado presentó nuestra evidencia. Fotografías de vacaciones familiares felices, testimonios de vecinos que nunca escucharon un solo grito, registros bancarios que mostraban que Carolina tenía acceso completo a nuestras cuentas. Pero cada vez que presentábamos algo, Enrique tenía una respuesta. Las fotografías son actuación, su honor. Mi clienta sonreía en público porque tenía miedo de las consecuencias. Los vecinos nunca escucharon nada porque el abuso era psicológico, no físico. Y sí, ella tenía acceso al dinero, pero solo bajo la supervisión constante de su esposo. Todo lo que decía sonaba convincente, profesional, ensayado. Y yo podía ver en los ojos de la jueza que le estaba creyendo. La audiencia terminó sin resolución. La jueza dijo que necesitaba tiempo para revisar toda la evidencia y que programaría una nueva fecha. Salí de ese juzgado sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Mi abogado trataba de tranquilizarme, diciéndome que estas cosas toman tiempo, que teníamos que ser pacientes. Pero yo sabía que algo estaba mal. Podía sentirlo en mis huesos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a esto. ¿En qué momento mi vida perfecta se convirtió en esta pesadilla? Las semanas siguientes fueron un infierno burocrático. Más audiencias, más mentiras, más testigos pagados que decían haberme visto comportarme de manera agresiva. Enrique trajo a un psicólogo que diagnosticó a Carolina con síndrome de estrés postraumático causado por años de abuso. Trajo registros médicos falsificados que mostraban visitas al doctor por ansiedad y depresión. Cada pieza de evidencia era una obra maestra de manipulación legal. Y yo solo podía observar cómo mi reputación, construida durante 40 años de trabajo honesto, se desmoronaba en cuestión de semanas. Pero lo que realmente me destruyó fue cuando Enrique presentó su demanda por los activos. No solo quería la mitad de todo, quería que Carolina se quedara con las 3 casas porque, según él, yo las había comprado con la intención de controlarla. Quería los autos porque Carolina necesitaba transporte seguro después del trauma que yo le había causado. Y quería acceso completo a las cuentas bancarias porque yo supuestamente había escondido dinero. 8 millones de dólares en activos que habíamos acumulado juntos durante 35 años de matrimonio, y él pedía que todo, absolutamente todo, fuera para ella. Mi abogado dijo que era ridículo, que ningún juez concedería eso. Pero se equivocaba. Porque Enrique tenía un as bajo la manga que ninguno de nosotros vio venir. En la siguiente audiencia, presentó documentos que supuestamente probaban que yo había desviado fondos de mi empresa para cuentas personales, evadiendo impuestos durante años. Los documentos parecían legítimos, con mi firma, con sellos oficiales. Pero yo nunca había visto esos papeles en mi vida. Eran falsificaciones perfectas, tan buenas que hasta mi propio abogado dudó de mí por un momento. Ernesto, me preguntó en privado, ¿hay algo que no me hayas contado? Porque si estos documentos son reales, estamos en serios problemas. Le juré que nunca había hecho nada ilegal en mi vida, que pagaba mis impuestos religiosamente, que cada centavo de mi empresa estaba registrado y documentado. Pero Enrique había hecho su trabajo demasiado bien. Los documentos falsos se veían tan reales que la jueza ordenó una investigación completa de mis finanzas. Durante 3 meses, auditores revisaron cada transacción, cada recibo, cada movimiento bancario de los últimos 10 años. Y aunque no encontraron nada ilegal, el daño ya estaba hecho. Mi reputación estaba destruida. Los periódicos locales publicaron artículos sobre el empresario acusado de fraude y abuso. Clientes cancelaron contratos. Socios de negocios dejaron de devolverme las llamadas. Mi nombre, que alguna vez abrió puertas, ahora las cerraba de golpe. Y entonces vino lo peor de todo. Beatriz y Marco, mis hijos, mis bebés, se pusieron del lado de su madre. Carolina les llenó la cabeza de mentiras, les dijo que yo había sido un padre ausente y controlador, que ella había sufrido en silencio durante años para protegerlos. Y ellos le creyeron. O quizás no le creyeron, pero el dinero habla más fuerte que la sangre. Carolina les prometió parte de la herencia si testificaban en su favor. Y lo hicieron. Mi hija, la médica que estudió con mi dinero, se paró frente a la jueza y dijo que yo era emocionalmente distante, que nunca le demostré amor verdadero. Mi hijo, el abogado que debería entender cómo funciona la manipulación legal, declaró que había visto señales de control durante toda su infancia. Sus palabras me atravesaron como cuchillos.
Cada mentira que pronunciaban era una puñalada directa al corazón. La audiencia final llegó un viernes gris de noviembre. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, como si el universo supiera lo que estaba por venir. La sala del juzgado estaba llena. Carolina y Enrique sentados del otro lado, con expresiones de victoria apenas contenida. Mis hijos en la primera fila, sin mirarme. Mi abogado a mi lado, con una carpeta que se sentía terriblemente delgada comparada con la montaña de documentos que Enrique había presentado. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Ella se sentó, abrió su carpeta, y comenzó a leer el veredicto con una voz monótona que no dejaba entrever ninguna emoción. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal determina que la señora Carolina tiene derecho a la totalidad de las propiedades conyugales debido al abuso emocional y financiero comprobado. Mi corazón se detuvo. Las 3 residencias serán transferidas a su nombre. Sentí que me faltaba el aire. Los vehículos, las cuentas bancarias, y todos los activos valorados en aproximadamente $8 millones quedarán bajo su custodia. Mis manos comenzaron a temblar. Además, la custodia de los hijos menores. Pero Beatriz y Marco ya eran adultos. ¿De qué hablaba? Perdón, corrijo, este tribunal recomienda que los hijos adultos mantengan distancia del demandado hasta que complete un tratamiento psicológico obligatorio. La jueza continuó leyendo, pero yo ya no escuchaba palabras, solo un zumbido constante en mis oídos. Mi abogado puso una mano en mi hombro, pero la aparté. No quería consuelo. No quería compasión. Solo quería despertar de esta pesadilla. Cuando la jueza terminó de leer, golpeó su mazo contra la mesa. El sonido resonó en la sala como un disparo. Se levanta la sesión. Todo había terminado. 40 años de trabajo, de sacrificio, de construir una vida honesta, borrados en un instante por la firma de una jueza que nunca se molestó en conocer la verdad. Me quedé sentado mientras todos se levantaban. Vi a Carolina caminar hacia la salida del brazo de Enrique. Antes de cruzar la puerta, ella se volteó y me miró directamente a los ojos. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa discreta o nerviosa. Fue una sonrisa amplia, triunfal, llena de veneno puro. Enrique le susurró algo al oído y ella rió. Esa risa atravesó el silencio de la sala como un cuchillo. Y en ese momento supe que esto nunca había sido sobre amor o dolor. Había sido sobre dinero desde el principio. Yo era solo un banco que ella había estado vaciando durante años, esperando el momento perfecto para cerrar la cuenta definitivamente. Mis hijos salieron detrás de ellos sin mirarme. Beatriz caminaba rápido, con la cabeza baja, como si tuviera vergüenza pero no la suficiente para detenerse. Marco me lanzó una mirada rápida, algo que podría haber sido culpa o quizás solo incomodidad. Pero ninguno se acercó. Ninguno dijo una palabra. La sala se vació en minutos y yo seguía ahí, clavado en esa silla de madera dura, incapaz de moverme. Mi abogado finalmente habló. Ernesto, lo siento mucho. Podemos apelar, podemos. Levanté una mano para detenerlo. No había nada que hacer. Enrique había ganado. Carolina había ganado. Y yo había perdido absolutamente todo. Salí del juzgado como un fantasma. El sol brillaba afuera, la gente caminaba por las calles riendo y hablando, completamente ajena al hecho de que mi mundo acababa de colapsar. Me senté en una banca del parque frente al edificio y simplemente respiré. Inhalé. Exhalé. Traté de procesar lo que acababa de pasar, pero mi cerebro se negaba a aceptarlo. ¿Cómo era posible que en un solo día perdiera 3 casas, todos mis ahorros, mis autos, y hasta el respeto de mis propios hijos? ¿Cómo era posible que 35 años de matrimonio terminaran con una mujer robándome todo mientras el sistema legal la aplaudía? Los días siguientes fueron una nebulosa de abogados, papeles y humillación. Tuve que desalojar la casa principal en menos de una semana. Carolina quería mudarse inmediatamente con Enrique, convertir mi hogar en su nido de amor. Empaqué mis cosas en cajas de cartón que olían a humedad. 40 años de vida reducidos a 12 cajas. Ropa, algunos libros, fotografías que ya no quería ver pero no podía tirar. El resto, los muebles, las obras de arte, los recuerdos, todo se quedaba. Todo era de ella ahora. El día que me fui, no miré atrás. No podía. Si hubiera volteado a ver esa casa una última vez, creo que me habría derrumbado ahí mismo en la entrada. Me mudé a un apartamento pequeño en el lado barato de la ciudad. Un lugar de una habitación con paredes delgadas donde podía escuchar a los vecinos discutir todas las noches.
El baño tenía moho en las esquinas y la cocina era tan pequeña que apenas cabía una persona. Pero era lo único que podía pagar. Porque resulta que cuando pierdes 8 millones de dólares en un divorcio, también pierdes acceso a crédito, a préstamos, a cualquier tipo de ayuda financiera. Los bancos me veían como un riesgo. Lo sentimos, señor Ernesto, pero dado su reciente situación legal. La frase siempre quedaba inconclusa, pero el mensaje era claro. Yo era un paria ahora. Mis amigos desaparecieron uno por uno. Al principio llamaban, enviaban mensajes diciendo que lamentaban lo sucedido. Pero cuando les pedía ayuda, cuando necesitaba trabajo o simplemente alguien con quien hablar, las excusas comenzaban. Estoy muy ocupado ahora, Ernesto. No es buen momento. Carolina es amiga de mi esposa, ¿entiendes la posición en la que me pone esto? En 2 meses, mi lista de contactos se redujo a casi nada. Las personas con las que había compartido cenas, viajes, negocios, simplemente me borraron de sus vidas como si nunca hubiera existido. Así funciona el mundo cuando caes. Nadie quiere estar cerca del perdedor porque la derrota podría ser contagiosa. Intenté llamar a mis hijos docenas de veces. Beatriz nunca contestaba. Sus llamadas iban directo al buzón de voz. Dejé mensajes al principio, suplicando que me escuchara, que me diera la oportunidad de explicar mi versión. Pero después de 20 mensajes sin respuesta, dejé de intentarlo. Marco contestó una vez. Solo una vez. Su voz sonaba fría, distante. Papá, mamá nos contó todo. Cómo la manipulaste durante años. Cómo le hiciste creer que sin ti no era nada. Necesito tiempo para procesar esto. Le dije que todo era mentira, que su madre y Enrique habían orquestado todo. Él suspiró. Eso es exactamente lo que un manipulador diría. Y colgó. No volvió a contestar mis llamadas. Las noches eran lo peor. Me sentaba en ese apartamento miserable, con el sonido de sirenas policiales a lo lejos y peleas de vecinos atravesando las paredes, y me preguntaba cómo había llegado a esto. A los 70 años, después de una vida de trabajo duro y decisiones correctas, estaba completamente solo. Sin familia, sin amigos, sin dinero, sin propósito. Hubo noches en las que consideré simplemente rendirme. Dejar de pelear. Aceptar que esta era mi vida ahora y que no había forma de cambiarla. Pero algo dentro de mí, un último vestigio de orgullo o quizás simple terquedad, se negaba a rendirse completamente. Busqué trabajo, pero nadie quería contratar a un hombre de 70 años con un escándalo legal reciente. Está sobrecalificado. Buscamos a alguien más joven. Su situación personal es complicada. Traducción, eres viejo, problemático y un riesgo. Terminé haciendo trabajos ocasionales. Reparaciones menores para vecinos. Mudanzas. Una vez pasé un fin de semana completo pintando una casa por $200. Yo, que había manejado contratos de millones, ahora ganaba centavos haciendo trabajo manual que destrozaba mi espalda y mis rodillas. Pero necesitaba comer. Necesitaba pagar la renta de ese agujero que llamaba hogar. Un día, 3 meses después del divorcio, estaba caminando por el centro cuando vi a Carolina y Enrique. Salían de un restaurante caro, el tipo de lugar donde solíamos celebrar aniversarios. Ella llevaba un vestido rojo que nunca le había visto, joyas que brillaban bajo el sol. Enrique la tenía tomada por la cintura, posesivo, orgulloso. Se veían felices, radiantes, viviendo la vida perfecta con mi dinero, en mis casas, conduciendo mis autos. Me escondí detrás de un poste para que no me vieran. No por miedo, sino porque no podía soportar la idea de que me vieran así. Destruido, roto, derrotado. Esa noche toqué fondo. Me senté en el piso de mi apartamento, rodeado de facturas que no podía pagar, y lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lágrimas de rabia, de impotencia, de pura desesperación. ¿Para qué había trabajado tanto? Para terminar así, solo y arruinado, mientras las personas que me traicionaron disfrutaban de mi esfuerzo. No era justo. Nada de esto era justo. Pero la justicia, aprendí esa noche, no es algo que el mundo te deba. Es algo que tienes que pelear para conseguir. Al día siguiente, mientras organizaba las pocas pertenencias que me quedaban, encontré una caja vieja enterrada al fondo del closet. Era de mi abuelo Francisco. Él había muerto cuando yo tenía 20 años, pero antes de irse me había dejado algunas cosas. Papeles viejos, fotografías amarillentas, y una libreta donde anotaba sus pensamientos.
Abrí la caja por primera vez en décadas y el olor a papel viejo me golpeó. Había una fotografía de él y mi abuela el día de su boda. Se veían tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Y debajo de la fotografía, encontré algo que había olvidado completamente. Una pequeña libreta bancaria, de color verde desteñido, con las esquinas dobladas por el tiempo. La abrí con curiosidad. Era una cuenta de ahorros del Banco Nacional que mi abuelo había abierto en 1948. Revisé los números escritos a mano con tinta azul descolorida. El último depósito registrado era de $50 en 1952. Después de eso, nada. La cuenta había quedado olvidada durante más de 70 años. Probablemente estaba cerrada o inactiva. Pero algo en mi cabeza hizo clic. Una chispa diminuta de curiosidad en medio de toda mi desesperación. ¿Y si la cuenta todavía existía? ¿Y si había algo ahí, aunque fueran solo esos $50? No era mucho, pero en mi situación actual, $50 significaban comida para una semana. Decidí ir al banco al día siguiente. No tenía nada que perder. El Banco Nacional todavía existía, aunque ahora era parte de una cadena más grande. La sucursal más cercana estaba a 40 minutos en autobús. Me puse mi único traje, el mismo que había usado en el juicio, ahora arrugado y con una mancha de café que nunca pude quitar completamente. Tomé la libreta bancaria y salí temprano en la mañana. El viaje en autobús fue largo y lleno de gente que iba a trabajos que odiaban. Llegué al banco a las 9 de la mañana. Era un edificio moderno, todo vidrio y acero, muy diferente a las sucursales antiguas que recordaba de mi juventud. Entré con la libreta apretada en mi mano sudorosa. La recepcionista me miró con esa sonrisa profesional que te dan cuando asumen que no eres importante. ¿En qué puedo ayudarle? Le mostré la libreta. Necesito verificar si esta cuenta todavía existe. Ella la tomó, frunció el ceño al ver la fecha, y me pidió que esperara. Me senté en una de esas sillas incómodas de la sala de espera, rodeado de gente que hacía trámites importantes mientras yo perseguía un fantasma de 1948. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Empecé a pensar que me había equivocado, que esto era una pérdida de tiempo. Pero entonces apareció un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes gruesos y traje gris. ¿Señor Ernesto? Me puse de pie. Soy José, el gerente de esta sucursal. ¿Podría acompañarme a mi oficina, por favor? Había algo en su tono que me puso nervioso. No sonaba como alguien a punto de decirme que la cuenta estaba cerrada. Sonaba como alguien que acababa de ver algo que no esperaba. Caminamos en silencio por un pasillo con piso de mármol hasta su oficina. Él cerró la puerta detrás de nosotros y me indicó que me sentara. Se sentó frente a su computadora y empezó a teclear. Su rostro estaba pálido. Señor Ernesto, dijo sin mirarme, ¿tiene alguna identificación que pruebe su relación con Francisco Delgado? Saqué mi identificación. Mi apellido era Delgado. Francisco había sido mi abuelo paterno. José revisó mis documentos y luego volvió a mirar la pantalla. Respiró profundo. Señor, esta cuenta existe. Está activa. Y ha estado generando intereses compuestos desde 1948. El mundo se detuvo. ¿Qué? Mi voz salió como un susurro. José giró la pantalla hacia mí. Y entonces lo vi. El saldo de la cuenta. Mis ojos recorrieron los números 1, 2, 3 veces, incapaz de procesarlos. No podía ser real. Simplemente no podía ser real. $127.400.000. La sala empezó a dar vueltas. Sentí que me faltaba el aire. Eso no puede ser correcto. Mi voz temblaba. José asintió lentamente. Lo verifiqué 3 veces. Su abuelo depositó $50 en 1948. La cuenta nunca fue cerrada. Ha estado acumulando intereses durante 77 años. Con la tasa de interés original del banco y los cambios en las políticas a través de las décadas, el monto ha crecido exponencialmente. No podía hablar. No podía pensar. $127 millones. Una cuenta olvidada. Un pedazo de papel verde que había estado guardado en una caja durante décadas mientras yo luchaba, trabajaba, construía un imperio desde cero. Y todo ese tiempo, esta fortuna había estado esperándome en silencio. Hay algo más, dijo José. Se levantó y fue a un archivero antiguo en la esquina de su oficina. Sacó una carpeta amarillenta y de ella extrajo un sobresellado.
Esto estaba adjunto a la cuenta. Instrucciones específicas de su abuelo. Debía ser entregado al beneficiario cuando accediera a la cuenta por primera vez. Tomé el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado con cera roja, antigua, del tipo que ya nadie usa. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con la caligrafía elegante de mi abuelo. Ernesto Delgado. Para ser abierto cuando más lo necesites. Rompí el sello. Dentro había una carta escrita en papel fino, las letras escritas con tinta que se había desteñido pero aún era legible. Comencé a leer y las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Mi querido Ernesto, si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que dejé para ti, y si lo encontraste, significa que lo necesitas. Sé lo que es ser traicionado por aquellos en quienes confías. Me pasó a mí con mi socio en 1945. Me quitó todo, mi negocio, mis ahorros, hasta intentó quitarme a tu abuela. El dolor de esa traición casi me destruye. Pero aprendí algo importante. Los hombres malos pueden quitarte todo lo que ven, pero nunca pueden quitarte lo que no saben que existe. La carta continuaba. Abrí esta cuenta en secreto en 1948 con los últimos $50 que me quedaban. Era todo lo que tenía en el mundo. Pero no la abrí para mí. La abrí para ti, para el nieto que aún no había nacido pero que sabía que algún día llegaría. Sabía que el tiempo y los intereses harían su trabajo. Sabía que algún día, cuando más lo necesitaras, esta cuenta estaría aquí esperándote. Porque la verdadera riqueza no es lo que muestras al mundo. Es lo que guardas en silencio para los momentos oscuros. Ernesto, si estás leyendo esto en un momento de dolor, quiero que sepas algo. La traición duele porque amamos profundamente. Pero ese mismo amor que nos hace vulnerables también nos hace fuertes. No permitas que la amargura te consuma. Usa este dinero no para vengarte, sino para reconstruirte. Usa tu dolor como combustible, no como veneno. Y recuerda siempre, los que te traicionaron ya perdieron. Porque perdieron a un hombre de honor. Y eso es algo que ningún dinero puede comprar. La carta terminaba con una línea que me rompió completamente. Sé el hombre que sé que puede ser. Sé el hombre que yo ya no pude ser. Te amo, incluso antes de conocerte. Tu abuelo, Francisco. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho mientras sollozaba. José tuvo la decencia de mirar hacia otro lado, dándome un momento de privacidad en mi derrumbe emocional. Mi abuelo había previsto todo. Como si supiera que un día yo sería traicionado. Como si hubiera visto el futuro y hubiera dejado esta tabla de salvación esperándome en el momento exacto en que la necesitaría. José esperó hasta que me recuperé. Me ofreció un pañuelo y un vaso de agua. Señor Ernesto, necesitaremos procesar algunos documentos para transferir los fondos a una cuenta activa a su nombre. Por una cantidad de este tamaño, el proceso puede tomar algunos días. También recomendaría contratar a un asesor financiero y probablemente a un abogado para manejar los aspectos legales. Un abogado. La palabra me hizo sonreír con amargura. Había tenido suficiente de abogados. Pero José tenía razón. Necesitaba proteger esto. Necesitaba asegurarme de que nadie, especialmente Carolina y Enrique, pudiera tocar este dinero. ¿Hay alguna forma de mantener esto confidencial?, pregunté. José asintió. Absolutamente. Las leyes de privacidad bancaria son muy estrictas. Nadie sabrá sobre esta cuenta a menos que usted lo revele. Y le recomendaría enfáticamente que no lo haga hasta que tenga toda la protección legal necesaria. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Porque en ese momento, mientras sostenía la carta de mi abuelo y miraba el extracto bancario que cambiaría mi vida, entendí algo fundamental. Esta no era solo una segunda oportunidad. Era una oportunidad de hacer justicia de la manera correcta. Salí del banco 3 horas después con una carpeta llena de documentos y un secreto que pesaba más que cualquier fortuna. $127 millones. La cifra daba vueltas en mi cabeza como un torbellino. Caminé por las calles sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La gente pasaba a mi lado, completamente ajena al hecho de que el viejo con el traje arrugado que caminaba entre ellos acababa de convertirse en multimillonario. Era surrealista. Hacía apenas 24 horas estaba considerando cómo iba a pagar la renta del mes siguiente. Ahora tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero algo en mí había cambiado. No sentía euforia. No sentía la urgencia de celebrar o de gastar. Sentía algo mucho más profundo y oscuro.
Sentía claridad. Por primera vez en meses, mi mente estaba completamente despejada. Y en esa claridad, entendí exactamente lo que tenía que hacer. Carolina y Enrique me habían quitado todo porque pensaron que yo no tenía nada más que perder. Se equivocaron. Y ahora iba a demostrarles cuán caro cuesta subestimar a un hombre que ya tocó fondo y encontró oro en lugar de oscuridad. Lo primero que hice fue mudarme. No a una mansión ostentosa ni a un penthouse de lujo. Eso habría llamado la atención. Me mudé a un apartamento modesto pero digno en un barrio tranquilo. 2 habitaciones, limpio, con buena luz natural. Nada que gritara dinero. Compré muebles sencillos, ropa normal, mantuve mi viejo auto. Porque la lección más importante que aprendí de mi abuelo fue esta: la verdadera riqueza es invisible. Y yo necesitaba ser invisible mientras preparaba mi siguiente movimiento. Contraté a un abogado. Pero no a cualquier abogado. Investigué durante semanas hasta encontrar al mejor especialista en fraude legal y mala praxis profesional del Estado. Un hombre llamado Ricardo Mendoza, con una reputación impecable y una tasa de éxito del 92% en casos contra abogados corruptos. Era caro, cobraba $500 la hora, pero ahora yo podía pagarlo. Nos reunimos en su oficina, un lugar sobrio con paredes llenas de títulos y reconocimientos. Le conté toda mi historia, cada detalle del divorcio, cada mentira, cada documento falsificado. Ricardo escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con expresión seria. Señor Ernesto, lo que me está describiendo es un caso claro de mala praxis legal y posible fraude. Si podemos probar que el abogado Enrique falsificó documentos y manipuló el proceso judicial, no solo podríamos revertir el divorcio, sino que él enfrentaría cargos criminales. Asentí. Eso es exactamente lo que quiero. Pero necesito que esto se haga de manera silenciosa. Nadie puede saber que tengo recursos hasta que sea el momento adecuado. Ricardo sonrió por primera vez. Entiendo perfectamente. Y casualmente, tengo algunos contactos que podrían ayudarnos. Durante las siguientes semanas, Ricardo puso en marcha una máquina silenciosa pero implacable. Contrató a un investigador privado de primer nivel, alguien que sabía cómo obtener información sin dejar rastro. El investigador comenzó a seguir a Enrique, a revisar sus casos pasados, a hablar con clientes anteriores. Y lo que encontró fue mejor de lo que yo había esperado. Mucho mejor. Resultó que yo no era la única víctima de Enrique. Durante los últimos 10 años, había manipulado al menos otros 7 casos de divorcio usando tácticas similares. Documentos falsificados, testigos pagados, evidencia fabricada. Siempre se salía con la suya porque sus víctimas terminaban tan destruidas financiera y emocionalmente que no tenían recursos para pelear de vuelta. Pero nosotros teníamos recursos. Y más importante, teníamos paciencia. El investigador recopiló testimonios de esas otras víctimas. Algunos accedieron a hablar cuando supieron que finalmente alguien iba tras Enrique. Otros tenían miedo, pero con el tiempo y la garantía de protección legal, comenzaron a abrirse. También encontramos algo interesante sobre Carolina. Resultó que ella y Enrique habían estado planeando esto durante más de 3 años. Correos electrónicos, mensajes de texto, registros de llamadas, todo meticulosamente guardado en servidores que ellos pensaron que nadie revisaría. El investigador era bueno en su trabajo. Muy bueno. Obtuvo acceso legal a registros que mostraban transferencias de dinero sospechosas, reuniones secretas, incluso fotografías de ellos juntos que databan de mucho antes de que yo sospechara algo. La evidencia era abrumadora. Pero Ricardo me aconsejó esperar. Tenemos que construir un caso hermético. Si nos movemos demasiado rápido, Enrique podría destruir evidencia o huir. Necesitamos cada pieza en su lugar antes de atacar. Así que esperé. Y mientras esperaba, hice algo más. Comencé a reconstruir mi relación con mis hijos. Pero no de la manera obvia. No los llamé suplicando perdón ni tratando de comprar su afecto. En lugar de eso, contraté a un investigador diferente para que averiguara qué estaba pasando en sus vidas. Descubrí que Beatriz estaba teniendo problemas en su trabajo. Un superior la estaba acosando y ella no sabía cómo manejarlo sin arriesgar su carrera. Marco había invertido en un negocio que estaba fracasando y tenía deudas que no podía pagar. Carolina, por supuesto, no les estaba ayudando. Estaba demasiado ocupada gastando mi dinero con Enrique. Entonces hice algo que ellos nunca esperarían. Ayudé a mis hijos anónimamente. A través de intermediarios legales,
Me aseguré de que el superior de Beatriz fuera investigado y eventualmente despedido. No fue difícil, el hombre tenía un historial de acoso que la empresa había ignorado. Solo necesitaba que alguien lo sacara a la luz. Para Marco, fue más complicado. Su negocio necesitaba una inversión de capital significativa para sobrevivir. Así que creé una compañía fantasma y le ofrecí exactamente eso. Él nunca supo que el inversor silencioso que salvó su negocio era su propio padre. El investigador me mantenía informado de sus reacciones. Beatriz estaba aliviada y confundida por su buena suerte repentina. Marco estaba agradecido pero sospechoso de por qué alguien invertiría en su pequeña empresa. Pero ninguno de los dos conectó los puntos hacia mí. Pasaron 6 meses. 6 meses de vivir en las sombras, de construir mi caso pieza por pieza, de ayudar a mis hijos sin que lo supieran. Y durante ese tiempo, observé a Carolina y Enrique disfrutar de su victoria. Se mudaron juntos a mi casa más grande, la que tenía vista al mar. Organizaban fiestas lujosas. Viajaban a Europa. Publicaban fotos en redes sociales mostrando su vida perfecta. Y cada foto, cada sonrisa falsa, cada demostración de riqueza robada, solo fortalecía mi determinación. Ricardo finalmente me llamó a su oficina. «Estamos listos», dijo con una sonrisa que me hizo saber que las noticias eran buenas. Extendió una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Tenemos evidencia suficiente para procesar a Enrique por fraude, falsificación de documentos y mala praxis legal en 8 casos diferentes, incluyendo el suyo. También tenemos pruebas de que Carolina era cómplice activa en su caso específico, lo que la hace vulnerable a cargos criminales también». Abrí la carpeta. Había cientos de páginas. Correos electrónicos donde Enrique y Carolina planeaban cada detalle de cómo destruirme. Testimonios de testigos que admitían haber sido pagados para mentir. Análisis forenses de los documentos que Enrique había presentado como evidencia, mostrando que las firmas habían sido falsificadas. «¿Qué sigue?», pregunté. Ricardo se recostó en su silla. «Presentamos todo esto ante el fiscal del distrito. Con esta cantidad de evidencia, emitirán órdenes de arresto. Simultáneamente, presentamos una moción para anular su divorcio basándonos en fraude procesal. El juez no tendrá opción más que conceder una audiencia. Y cuando eso suceda, todo lo que le quitaron le será devuelto. Las casas, los autos, el dinero, todo». Sonreí. Por primera vez en casi un año, sonreí con verdadera satisfacción. «¿Cuánto tiempo tomará?». Ricardo miró su calendario. «Si nos movemos rápido, podríamos tener las órdenes de arresto en 2 semanas. La audiencia para anular el divorcio tomaría un mes más». «Hagámoslo», dije. Y así comenzó el final. Ricardo presentó toda la evidencia ante el fiscal del distrito un lunes por la mañana. Para el miércoles, el fiscal había revisado el caso y quedado horrorizado por el nivel de corrupción. «Este es uno de los casos de mala praxis más graves que he visto», le dijo a Ricardo. «Vamos a proceder con cargos criminales de inmediato». Las órdenes de arresto fueron emitidas el viernes siguiente, pero Ricardo y yo decidimos esperar hasta el momento perfecto para ejecutarlas. Carolina y Enrique estaban planeando una gran fiesta esa noche. Una celebración de su primer aniversario de relación oficial. Habían invitado a 100 personas. La élite de la ciudad. Todos bebiendo champán caro, comiendo comida gourmet, celebrando el amor mientras pisoteaban las ruinas de mi vida anterior. La noche de la fiesta llegó con un cielo despejado y estrellas brillantes. Yo no estaba invitado, obviamente, pero tenía ojos en todas partes. El investigador había colocado contactos discretos entre el personal de catering. Me enviaba actualizaciones cada hora. Carolina llevaba un vestido blanco, irónico considerando las circunstancias. Enrique lucía un smoking caro, sonriendo como el gato que se comió al canario. Los invitados llegaban en autos lujosos, todos ajenos al hecho de que estaban celebrando en una casa construida sobre mentiras y documentos falsificados. A las 9 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, cuando las copas de champán fluían y la música llenaba el aire, 3 autos negros sin identificación se detuvieron frente a la entrada. De ellos bajaron agentes federales y policías locales. Llevaban las órdenes de arresto. El investigador me llamó en ese momento. «Están entrando ahora». Podía escuchar la música de fondo, las risas, y luego un silencio repentino. Enrique Salazar está bajo arresto por fraude, falsificación de documentos y conspiración. La voz del agente sonaba clara y profesional. Carolina Delgado,
está bajo arresto por complicidad en fraude y conspiración para cometer fraude procesal. El investigador me describió la escena. Carolina había dejado caer su copa de champán. El cristal se rompió contra el piso de mármol con un sonido que cortó el silencio como un cuchillo. Enrique intentó negociar, usando su voz de abogado, tratando de intimidar a los oficiales con amenazas legales vacías. Pero las órdenes eran claras y la evidencia era irrefutable. Los esposaron frente a 100 testigos. Los invitados sacaban sus teléfonos, grabando todo. Para mañana, el video estaría en todas las redes sociales. La humillación pública era total y perfecta. ¿Cómo está Carolina?, pregunté. Necesitaba saber. El investigador hizo una pausa. ¿Está llorando? Pregunta por sus hijos. Dice que esto es un error, que alguien los está incriminando. Cerré los ojos. Una parte pequeña de mí, la parte que la había amado durante 35 años, sintió algo parecido a la pena. Pero era una parte muy pequeña, y el resto de mí solo sentía la fría satisfacción de la justicia cumplida. Gracias por el reporte, dije y colgué. Me senté en mi apartamento modesto esa noche, con una taza de té caliente entre mis manos, y reflexioné sobre lo que acababa de suceder. No sentía triunfo explosivo ni alegría desbordante. Sentía paz. Una paz profunda que viene de saber que el universo, aunque lento, eventualmente equilibra las balanzas. Mi abuelo tenía razón. Los que me traicionaron ya habían perdido mucho antes de ser arrestados. Porque perdieron su integridad, su humanidad, su capacidad de mirarse al espejo sin vergüenza. Al día siguiente, los periódicos explotaron con la noticia. Prominente abogado arrestado por fraude masivo. Los artículos detallaban años de manipulación legal, víctimas destruidas, vidas arruinadas. Mi caso era mencionado como uno de los más atroces. Los comentarios en línea eran brutales. La gente que antes admiraba a Enrique ahora lo despreciaba. Carolina era descrita como su cómplice calculadora. Las mismas personas que habían asistido a su fiesta ahora publicaban mensajes de indignación, convenientemente olvidando que habían estado bebiendo champán en una casa comprada con dinero robado. Ricardo me llamó esa tarde. La audiencia para anular el divorcio está programada para dentro de 3 semanas. Con los arrestos y toda la evidencia que tenemos, es prácticamente un hecho. Recuperará todo. Agradecí su trabajo y colgué. Pero recuperar mis posesiones materiales no era mi prioridad. Había algo mucho más importante que necesitaba recuperar. Mis hijos. Esa noche, Beatriz me llamó. Fue la primera vez que escuché su voz en casi un año. Estaba llorando. Papá, vi las noticias. Yo, no sabía. Mamá nos dijo tantas cosas y nosotros le creímos y... Su voz se quebró. No la interrumpí. La dejé llorar, la dejé procesar, la dejé sentir el peso de lo que había hecho. Cuando finalmente se calmó, hablé suavemente. Beatriz, tu madre los manipuló como me manipuló a mí. No los culpo. Eran sus hijos y querían creerle. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. Ella sollozó más fuerte. Fuimos tan crueles contigo. Te dimos la espalda cuando más nos necesitabas. ¿Cómo puedes perdonarnos? Cerré los ojos. Porque los amo. Y el amor real perdona incluso cuando duele. Pero necesito que entiendan algo. El perdón no borra las consecuencias. Tendremos que reconstruir nuestra relación desde cero. Y eso tomará tiempo. Marco me llamó 1 hora después. Su tono era diferente al de Beatriz. Había vergüenza, pero también algo más. Respeto. Papá, el inversor que salvó mi negocio. Fuiste tú, ¿verdad? No respondí directamente. ¿Importa quién fue? Él hizo una pausa larga. Sí, porque significa que incluso cuando te dimos la espalda, cuando te abandonamos en tu peor momento, tú seguiste cuidándonos. No porque esperaras algo a cambio, sino porque eso es lo que hacen los padres reales. Su voz se quebró. Lo siento, papá. Dios, lo siento tanto. Les dije a ambos que nos veríamos pronto, que hablaríamos de todo con calma, pero que ahora necesitaba tiempo para procesar mi propia sanación. Ellos entendieron, o al menos dijeron que entendían. El tiempo mostraría si realmente lo hacían. La audiencia para anular el divorcio llegó más rápido de lo esperado. La sala del juzgado era la misma donde había perdido todo un año atrás. Pero esta vez, yo era diferente. Entré con la cabeza en alto, con un traje nuevo bien planchado,
con Ricardo a mi lado cargando 3 carpetas gruesas de evidencia. La jueza era diferente. Una mujer mayor de mirada sabia que revisó el caso con atención meticulosa. Carolina y Enrique no estaban presentes. Seguían en prisión esperando juicio. Sus abogados defensores lucían derrotados antes de que la audiencia comenzara. Sabían que no tenían caso. Ricardo presentó toda la evidencia. Los documentos falsificados con análisis forenses. Los testimonios de testigos admitiendo que habían sido pagados para mentir. Los correos electrónicos donde Carolina y Enrique planeaban cada detalle. Las víctimas anteriores de Enrique testificando sobre tácticas idénticas. La jueza escuchó todo en silencio, su expresión volviéndose más severa con cada pieza de evidencia. Cuando Ricardo terminó, la jueza se quitó los lentes y nos miró directamente. En mis 30 años como jueza, raramente he visto un caso de fraude procesal tan flagrante y calculado. Lo que se le hizo al señor Ernesto Delgado no fue solo un divorcio injusto. Fue un robo sistemático orquestado a través de la manipulación del sistema legal. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Este tribunal anula el divorcio en su totalidad. Todas las propiedades, activos y custodia acordada son declarados nulos e inválidos. Además, ordeno una investigación completa sobre la jueza que presidió el caso original por posible complicidad o negligencia grave. El mazo golpeó la mesa. El sonido fue diferente esta vez. No fue el sonido de mi mundo colapsando. Fue el sonido de la justicia finalmente, siendo servida. Salí de ese juzgado con mis propiedades legalmente restauradas, mi nombre limpio, y algo más valioso que cualquier posesión material. Salí con mi dignidad intacta, porque nunca caí en la amargura. Nunca busqué venganza violenta. Simplemente dejé que la verdad hiciera su trabajo. Y la verdad, como siempre, fue más poderosa que cualquier mentira. Esa noche, volví a mi apartamento modesto. Podría haberme mudado de inmediato a una de mis casas recuperadas, pero decidí esperar. Quería saborear este momento. Quería recordar cómo se sentía estar en el fondo antes de volver a la cima. Porque esa memoria me mantendría humilde. Me recordaría que la fortuna puede cambiar en un instante, y que lo único que realmente importa es quién eres cuando nadie está mirando. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de resolución legal y sanación personal. Las 3 casas fueron devueltas a mi nombre. Los autos, aunque Carolina y Enrique los habían usado durante un año, seguían registrados bajo mi propiedad gracias a tecnicismos legales que Ricardo manejó brillantemente. Las cuentas bancarias fueron más complicadas porque ellos habían gastado millones, pero el tribunal ordenó la devolución de todo lo que quedaba más compensación por daños. No es que necesitara ese dinero. Todavía tenía los 127 millones de la cuenta de mi abuelo, intocados, esperando silenciosamente. Decidí no revelar esa cuenta. No todavía. Quizás nunca. Porque había aprendido la lección más valiosa de mi vida. El dinero visible te hace un objetivo. El dinero invisible te hace invencible. Me mudé de vuelta a mi casa principal, la que tenía vista al mar. Pero algo había cambiado en mí. Las habitaciones que antes me llenaban de orgullo ahora se sentían vacías. Los muebles caros, las obras de arte, los pisos de mármol, todo parecía superficial. Había vivido en un apartamento de una habitación y había sido igualmente feliz. Quizás más feliz, porque en ese apartamento no había fantasmas de traiciones pasadas. Contraté a una empresa de limpieza profunda. No solo para limpiar físicamente, sino simbólicamente. Quería borrar todo rastro de Carolina y Enrique de ese espacio. Doné los muebles que ellos habían usado. Repinté las paredes. Cambié las cerraduras, obviamente, pero también cambié la energía del lugar. Cuando terminaron, la casa se sentía nueva. Como un lienzo en blanco esperando una segunda oportunidad. Beatriz y Marco vinieron a visitarme un sábado por la tarde. Fue incómodo al principio. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde solíamos tener cenas familiares, y el silencio pesaba como una roca entre nosotros. Beatriz habló primero. Papá, no sé ni por dónde empezar a disculparme. Levanté una mano para detenerla. Empiecen por ser honestos. Conmigo y con ustedes mismos. ¿Por qué me creyeron capaz de lo que su madre decía? Marco miró el piso. Porque era más fácil creerle a ella que enfrentar la posibilidad de que nos había mentido toda la vida. Si mamá podía mentir sobre ti, significaba que podía mentirnos sobre cualquier cosa. Y eso daba miedo. Su honestidad me sorprendió. Y también,
continuó Beatriz con voz temblorosa, porque había dinero de por medio. Mamá nos prometió parte de la herencia si la apoyábamos. Y nosotros aceptamos. El silencio que siguió fue denso. Apreciaba su honestidad, pero dolía escucharla. Mis propios hijos me habían vendido por dinero. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora que saben la verdad, ¿qué sienten? Beatriz comenzó a llorar. Me siento sucia, como si hubiera traicionado todo lo que me enseñaste sobre integridad. Tú pagaste mi universidad, mi residencia médica, me apoyaste en cada paso. Y yo te di la espalda por un cheque que ni siquiera necesitaba. Marco asintió. Yo también. Y lo peor es que tú nos seguiste ayudando incluso cuando te abandonamos. El investigador me lo confirmó. Fuiste tú quien salvó el negocio de Beatriz con ese superior. Fuiste tú quien invirtió en mi empresa. Los miré a ambos. Mis hijos. Imperfectos, egoístas en su momento, pero finalmente capaces de enfrentar su error. Los perdono, dije simplemente. Pero el perdón no significa que todo vuelve a ser como antes. Tendremos que reconstruir la confianza. Y eso tomará tiempo. Tal vez años. ¿Están dispuestos a hacer ese trabajo? Ambos asintieron con lágrimas en los ojos. Lo que sea necesario, dijo Marco. El tiempo que tome, agregó Beatriz. Y así comenzó el proceso lento de sanación familiar. No fue fácil ni rápido. Hubo conversaciones difíciles, silencios incómodos, momentos donde el dolor del pasado resurgía como una ola inesperada. Pero gradualmente, semana tras semana, comenzamos a encontrar un nuevo ritmo. Mientras tanto, el caso criminal contra Carolina y Enrique avanzaba. El fiscal había construido un caso sólido con las 8 víctimas anteriores testificando. Los medios cubrían cada detalle del juicio. Enrique intentó negociar una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida, pero el fiscal rechazó la oferta. Querían un juicio completo, un ejemplo público de lo que sucede cuando los abogados corrompen el sistema. El juicio duró 3 semanas. Yo asistí a cada día de testimonio. No por venganza, sino por cierre. Necesitaba ver el proceso completo, ver la justicia funcionar como debía haber funcionado desde el principio. Carolina lucía diferente en el juicio. Sin maquillaje caro, sin vestidos de diseñador, solo el uniforme de prisión naranja que aplastaba cualquier pretensión de glamour. Me miró una vez desde el estrado de los acusados. Nuestros ojos se encontraron y vi algo que no esperaba. Arrepentimiento real. No el tipo de arrepentimiento performativo que la gente muestra para reducir su sentencia, sino algo más profundo. La realización de que había destruido 35 años de vida compartida por codicia y lujuria. Desvié la mirada. No porque la odiara, sino porque ya no sentía nada por ella. Y esa indiferencia era más definitiva que cualquier odio. Enrique, por otro lado, nunca mostró remordimiento. Incluso cuando los testigos describían cómo les había arruinado la vida, él permanecía impasible, arrogante, convencido de que su inteligencia lo salvaría de las consecuencias. Pero la inteligencia sin ética es solo una herramienta afilada en manos peligrosas. Y el sistema legal, aunque lento, eventualmente corta a quienes intentan manipularlo. El veredicto llegó un viernes lluvioso. El jurado deliberó solo 4 horas. Culpable en todos los cargos. Enrique fue sentenciado a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10. Carolina recibió 8 años por complicidad. Cuando el juez leyó las sentencias, Enrique finalmente perdió la compostura. Gritó que era injusto, que tenía contactos, que esto no había terminado. Los guardias tuvieron que sacarlo a la fuerza mientras seguía gritando amenazas vacías. Salí del juzgado ese día y respiré el aire fresco de la tarde. La lluvia había parado y el sol comenzaba a aparecer entre las nubes. Simbólico, pensé. Ricardo me esperaba en las escaleras. Justicia servida, dijo con una sonrisa satisfecha. Justicia servida, repetí. Pero sabía que la verdadera justicia no había sido la sentencia de prisión. Había sido el proceso de mantener mi integridad intacta mientras el mundo colapsaba a mi alrededor. Esa era la victoria real. Con el caso criminal cerrado y mis propiedades restauradas, finalmente tuve tiempo de pensar en el futuro. ¿Qué hace un hombre de 70 años con $127 millones y una segunda oportunidad en la vida? Podría haber viajado por el mundo, comprar más propiedades, vivir en lujo excesivo. Pero nada de eso me llamaba. En lugar de eso, recordé las palabras de mi abuelo en su carta.
Usa este dinero no para vengarte, sino para reconstruirte. Había logrado la primera parte. Ahora era tiempo de la segunda. Decidí crear una fundación. La llamé Fundación Francisco Delgado, en honor al hombre que había previsto mi caída y había plantado la semilla de mi salvación 77 años antes. La misión de la fundación era simple pero poderosa. Ayudar a víctimas de divorcios fraudulentos y mala praxis legal. Proporcionar recursos legales gratuitos a personas que no podían pagar abogados de alta calidad. Crear un sistema de apoyo para quienes habían sido destruidos por el mismo sistema que supuestamente debía protegerlos. Invertí $20 millones iniciales en la fundación. Contraté a los mejores abogados, investigadores y trabajadores sociales. Abrimos oficinas en 5 ciudades principales. En el primer año, ayudamos a 43 personas a revertir divorcios fraudulentos o a procesar a abogados corruptos. Cada caso ganado era una pequeña victoria contra la injusticia sistémica. Y cada persona ayudada era un recordatorio de por qué había sobrevivido a mi propia pesadilla. No para acumular riqueza, sino para usar esa riqueza como herramienta de cambio real. La fundación creció más rápido de lo que había anticipado. Las historias de personas destruidas por abogados sin escrúpulos eran innumerables. Cada semana llegaban decenas de solicitudes de ayuda. Madres que habían perdido a sus hijos por acusaciones falsas. Padres arruinados financieramente por divorcios manipulados. Ancianos despojados de sus ahorros de toda una vida por tutores legales corruptos. Cada historia era un espejo de mi propia experiencia, y cada una reforzaba mi compromiso con esta misión. Contraté a Ricardo como director legal de la fundación. Él aceptó con entusiasmo, diciendo que en 30 años de carrera nunca había tenido la oportunidad de hacer tanto bien con tanto respaldo financiero. La mayoría de las víctimas de fraude legal pierden no solo por falta de evidencia, sino por falta de recursos para pelear, me explicó mientras revisábamos casos en su nueva oficina. Con la fundación, estamos equilibrando el campo de juego. Estamos dándoles a las personas comunes las mismas armas que los ricos siempre han tenido. Acceso a justicia real. Uno de los primeros casos que la fundación manejó fue el de una mujer llamada Graciela. Tenía 62 años y su historia era escalofriante en su similitud con la mía. Su esposo había conspirado con una abogada para quitarle todo en el divorcio. Le habían quitado su casa, sus ahorros, incluso su pequeña tienda de flores que había operado durante 20 años. Cuando vino a nuestras oficinas, lucía derrotada, con la mirada vacía de alguien que ha perdido la esperanza. Ricardo y su equipo revisaron su caso y encontraron las mismas tácticas que Enrique había usado conmigo. Documentos falsificados, testigos pagados, manipulación procesal. Tomó 6 meses, pero ganamos su caso. La sentencia de divorcio fue anulada, sus propiedades restauradas, y la abogada corrupta enfrentó cargos criminales. El día que Graciela recuperó las llaves de su tienda, vino a la fundación con un ramo de flores frescas. Tenía lágrimas en los ojos cuando me las entregó. Señor Ernesto, usted me devolvió mi vida. No solo mi tienda o mi casa. Me devolvió la fe en que todavía hay personas buenas en el mundo. Yo también tenía lágrimas en los ojos. Graciela, yo solo hice por usted lo que alguien hizo por mí hace 77 años. Estoy pagando hacia adelante una deuda con mi abuelo. Historias como la de Graciela se multiplicaron. Cada caso exitoso traía más atención a la fundación. Los medios comenzaron a cubrir nuestro trabajo. Periódicos escribían artículos sobre el ángel vengador de los divorcios injustos. Programas de televisión me invitaban para entrevistas. Al principio rechacé todas las invitaciones. No buscaba fama ni reconocimiento. Pero Ricardo me convenció de aceptar algunas. Su historia tiene poder, me dijo. Si la comparte, inspirará a más víctimas a buscar ayuda. Y pondrá presión en el sistema legal para reformarse. Tenía razón. Acepté una entrevista en un programa nacional de noticias. La periodista, una mujer seria de unos 40 años, me preguntó cómo me sentía sobre Carolina y Enrique ahora que estaban en prisión. No siento satisfacción por verlos encarcelados, respondí honestamente. Siento alivio de que no puedan dañar a más personas. Y siento tristeza por el desperdicio de potencial humano. Enrique pudo haber sido un gran abogado que ayudaba a personas. Carolina pudo haber sido una compañera fiel. Pero eligieron el camino fácil de la codicia. Y ahora pagan el precio. La entrevista se volvió viral. Millones de personas la vieron y compartieron. Los comentarios eran abrumadoramente positivos.
Personas compartiendo sus propias historias de traición y divorcio. Otros alabando mi respuesta medida y mi falta de amargura. Algunos criticaban, diciendo que debería estar más enojado, más vengativo. Pero yo había aprendido algo crucial durante mi año en el infierno. La amargura es un veneno que solo tomas tú esperando que mate a tu enemigo. Y yo me negaba a envenenarme. La exposición mediática trajo algo inesperado. Cartas. Cientos de cartas de personas agradeciendo mi trabajo, compartiendo sus historias, ofreciendo donaciones a la fundación. Una carta en particular me llegó al corazón. Era de una mujer en sus 70 años que había perdido todo en un divorcio fraudulento 30 años atrás. Nunca pude recuperarme, escribía con caligrafía temblorosa. Pero saber que usted está ayudando a otros me da paz. Me hace sentir que mi sufrimiento no fue completamente en vano si inspiró a alguien como usted a crear esta fundación. Le respondí personalmente, agradeciéndole por compartir su historia y ofreciéndole apoyo si aún lo necesitaba. Mientras la fundación florecía, mi relación con Beatriz y Marco también sanaba lentamente. Comenzamos con cenas semanales. Conversaciones cuidadosas donde reconstruíamos la confianza palabra por palabra. Marco trajo a su esposa, una mujer amable que no había estado presente durante el divorcio y que me trataba sin el peso de la culpa. Beatriz eventualmente me presentó a su novio, un maestro de escuela que me recordó a mí mismo cuando era joven. Trabajador, honesto, sin pretensiones. Un domingo, después de una cena particularmente agradable, Beatriz me hizo una pregunta que había estado evitando. Papá, ¿cómo sobreviviste ese año? Cuando lo perdiste todo, cuando estabas solo en ese apartamento horrible, ¿qué te mantuvo adelante? Pensé cuidadosamente antes de responder. Honestamente, hubo días en que no quería seguir adelante. Días en que el dolor era tan grande que solo quería rendirme. Pero entonces recordaba algo que mi abuelo me dijo cuando era niño. Me dijo que los árboles más fuertes crecen en los vientos más fuertes. Que la adversidad no te destruye si no lo permites. Te refina. Marco escuchaba con atención. Pero tú no sabías entonces sobre la cuenta del abuelo, ¿verdad? Seguiste adelante sin saber que había una salvación esperándote. Asentí. Exactamente. Y esa es la lección más importante. No puedes vivir esperando milagros. Tienes que seguir caminando incluso en la oscuridad más profunda, confiando en que eventualmente encontrarás luz. A veces esa luz viene de lugares inesperados. Pero solo la encuentras si sigues caminando. Beatriz tenía lágrimas en los ojos. Nosotros te fallamos cuando más nos necesitabas. Y aún así, nos perdonaste. ¿Cómo? Porque el perdón no es un regalo para ustedes, expliqué. Es un regalo para mí. La amargura me habría destruido más efectivamente que cualquier cosa que Carolina o Enrique hicieron. Perdonarlos me liberó. Me permitió seguir adelante sin cargar ese peso. El silencio que siguió era cómodo, contemplativo. Estábamos sanando. No completamente, quizás nunca completamente, pero suficiente. Suficiente para volver a ser una familia, diferente a la que éramos antes, pero quizás más fuerte precisamente por haber sido rota y reconstruida. La fundación cumplió su primer año de operación. Organizamos una gala para celebrar y recaudar más fondos. 150 personas asistieron, incluyendo varias de las personas a quienes habíamos ayudado. Graciela estaba ahí con su esposo, reconciliados después de que él descubriera que ella había sido víctima de manipulación legal. Un hombre joven que había recuperado la custodia de sus hijos después de que probáramos que su exesposa había falsificado evidencia de abuso. Una pareja de ancianos que había recuperado su casa de retiro de un tutor corrupto. Cuando llegó mi turno de hablar, me paré frente al micrófono y miré a la audiencia. Cada rostro representaba una historia de dolor transformada en esperanza. Hace 2 años, comencé, yo estaba sentado en un apartamento miserable, convencido de que mi vida había terminado. Había perdido mi familia, mi fortuna, mi reputación. Lo único que me quedaba era mi integridad. Y me aferré a ella como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran. Pero resulta que la integridad es lo único que realmente necesitas. Porque la integridad atrae ayuda, atrae oportunidades, atrae justicia, y eventualmente, atrae paz. Esta fundación existe porque mi abuelo Francisco tuvo la sabiduría de plantar una semilla 77 años atrás. Una semilla que creció en silencio, esperando el momento exacto en que más se necesitaría. Ahora nosotros estamos plantando semillas.
Cada persona que ayudamos, cada caso que ganamos, cada vida que reconstruimos es una semilla que crecerá y florecerá de maneras que no podemos predecir. Y eso, concluí con voz emocionada, es el verdadero legado. No el dinero que dejamos, sino las vidas que tocamos. El aplauso fue ensordecedor y sincero. Personas se pusieron de pie, algunas lloraban, otras sonreían con esa sonrisa que viene de haber encontrado esperanza donde solo había desesperación. Mientras bajaba del escenario, Beatriz y Marco me esperaban. Me abrazaron juntos, algo que no hacían desde que eran niños pequeños. Estamos orgullosos de ti, papá, susurró Beatriz. Y en ese momento, sentí que finalmente había cerrado el círculo. Había perdido todo y lo había recuperado, pero más importante aún, había ganado algo que nunca tuve antes. Propósito verdadero. Los meses siguientes trajeron más cambios. La fundación abrió oficinas en 10 ciudades más. Establecimos un programa de capacitación para abogados jóvenes que querían especializarse en defender víctimas de fraude legal. Creamos una línea directa de ayuda disponible 24 horas para personas en crisis. Y comenzamos a presionar por reformas legislativas que harían más difícil para abogados corruptos manipular el sistema. Fue un trabajo agotador pero profundamente satisfactorio. Cada día me despertaba con un propósito claro. Ya no estaba construyendo riqueza por vanidad o seguridad. Estaba construyendo algo que trascendía mi propia vida. Un día recibí una carta inesperada. Era de Carolina. Estaba escrita a mano en papel de prisión, la caligrafía temblorosa pero legible. Ernesto, comenzaba sin ceremonias, sé que no merezco tu tiempo ni tu atención. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas algo. En estos 2 años de prisión, he tenido mucho tiempo para pensar, para ver realmente quién me convertí y cómo destruí la única cosa buena en mi vida. Nuestro matrimonio. Continué leyendo con una mezcla de curiosidad y cautela. No busco tu perdón. No lo merezco y no lo espero. Pero quiero que sepas que lo siento. Siento haberte traicionado. Siento haber envenenado a nuestros hijos contra ti. Siento haber desperdiciado 35 años de amor real por una fantasía vacía con un hombre que solo me usó. La carta continuaba. He visto las noticias sobre tu fundación, sobre cómo estás ayudando a personas como yo debería haber sido, víctimas en lugar de perpetradoras. Y me llena de vergüenza pero también de algo parecido al orgullo. Porque incluso después de todo lo que te hice, sigues siendo el hombre honorable que siempre fuiste. Y eso me hace enfrentar lo mucho que me perdí al dejarte ir. Terminaba con una simple línea. Espero que encuentres la paz que yo nunca merecí darte. Carolina. Doblé la carta lentamente. No sentía rabia ni triunfo. Sentía algo más complejo. Tristeza por el desperdicio de una vida que pudo haber sido diferente. Pero también gratitud de que ella finalmente viera la verdad, aunque fuera demasiado tarde. No respondí la carta. No porque fuera cruel, sino porque no había nada que decir. Algunas cosas simplemente terminan, y añadir más palabras no cambia eso. Pero guardé la carta. No como trofeo, sino como recordatorio. Un recordatorio de que incluso las personas que nos hacen más daño son humanas, capaces de arrepentimiento, aunque ese arrepentimiento llegue tarde. Esa noche me senté en el estudio de mi casa, la misma habitación donde años atrás había escuchado a Carolina conspirar por teléfono con Enrique. Pero ahora el espacio se sentía diferente. Había reemplazado los muebles oscuros con otros más claros. Las paredes que antes exhibían mi éxito empresarial ahora mostraban fotografías de la fundación. Personas sonriendo después de recuperar sus vidas. Abogados jóvenes graduándose de nuestro programa de capacitación. Familias reunidas después de años de separación forzada. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la carta original de mi abuelo Francisco. La había leído cientos de veces, pero cada lectura revelaba nuevas capas de sabiduría. Los hombres malos pueden quitarte todo lo que ven, pero nunca pueden quitarte lo que no saben que existe. Sonreí al recordar esas palabras. Mi abuelo no solo se refería al dinero escondido. Se refería a la fortaleza interior, a la integridad, a la capacidad de mantenerse fiel a tus principios incluso cuando el mundo conspira contra ti. Esas eran las verdaderas riquezas invisibles. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos 3 años. La traición devastadora. La pérdida total. El descubrimiento milagroso. La lenta reconstrucción. Y me di cuenta de algo profundo. Si pudiera volver atrás y evitar todo el dolor, ¿lo haría? La respuesta me sorprendió. No, no lo haría.
Porque ese dolor me transformó de un hombre exitoso pero superficial en alguien con propósito real. Me enseñó empatía que nunca había tenido cuando mi vida era fácil. Me mostró quién era realmente cuando me quitaron todo lo externo. Y esa lección valía más que cualquier cantidad de dinero. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Ricardo. Ernesto, tengo noticias. El gobernador acaba de firmar la ley de reforma que estuvimos impulsando. A partir de ahora, todos los divorcios con activos superiores a $1 millón requieren revisión independiente por un panel de jueces. Y cualquier abogado acusado de manipulación procesal enfrentará investigación automática de la barra de abogados. Era una victoria enorme. Años de cabildeo, de testimonios, de presión pública finalmente habían dado fruto. Ricardo, esto es increíble. ¿Cuántas vidas crees que salvará esta ley? Él hizo una pausa pensativa. Imposible saberlo. Pero cada vida que salve es una vida que no tendrá que pasar por lo que tú pasaste. Y eso lo hace invaluable. Esa noche organicé una cena pequeña en mi casa. Beatriz, Marco, sus parejas, y algunos miembros clave del equipo de la fundación. Cocinamos juntos, algo que nunca habíamos hecho cuando yo era rico y exitoso. Antes teníamos chefs y personal. Ahora teníamos risas en la cocina mientras Beatriz quemaba las cebollas y Marco trataba de rescatar la salsa. Era caótico y perfecto. Durante la cena, levanté mi copa. Quiero hacer un brindis. Por mi abuelo Francisco, quien tuvo la sabiduría de plantar una semilla que no vería crecer. Por las personas valientes que comparten sus historias de dolor para ayudar a otros. Por mis hijos, que tuvieron el coraje de admitir sus errores y trabajar para enmendarlos. Y por todos nosotros, por elegir cada día ser mejores de lo que fuimos ayer. Las copas chocaron con ese sonido cristalino que marca los momentos importantes. Y mientras miraba los rostros alrededor de la mesa, me di cuenta de que esto era verdadera riqueza. No los 127 millones en el banco. No las casas ni los autos. Sino estas conexiones humanas, reconstruidas después de romperse, más fuertes precisamente porque habían sobrevivido a la fractura. Después de la cena, cuando todos se habían ido, salí a la terraza que daba al océano. La luna brillaba sobre el agua creando un camino plateado hasta el horizonte. El aire salado llenaba mis pulmones. Tenía 73 años. Había vivido varias vidas en una. Empresario exitoso. Esposo traicionado. Hombre arruinado. Heredero milagroso. Filántropo. Padre perdonador. Y a través de todo eso, había aprendido la lección más importante. El tiempo es el aliado más grande de quien fue injusticiado. No porque garantice venganza, sino porque garantiza perspectiva. El tiempo te muestra que las personas que te traicionaron se traicionaron a sí mismas primero. Que perdieron mucho más de lo que te quitaron. Que la victoria real no está en verlos caer, sino en mantenerte en pie sin convertirte en lo que ellos son. Recordé las últimas palabras de la carta de mi abuelo. Sé el hombre que sé que puede ser. Y sonreí porque finalmente entendía qué significaba. No significaba ser perfecto. Significaba ser íntegro. Significa levantarse cada vez que caes. Significa perdonar cuando es más difícil. Significa usar tu dolor como combustible para ayudar a otros en lugar de como veneno para destruirte a ti mismo. El océano seguía su ritmo eterno, olas llegando y retirándose, llegando y retirándose. Constante, paciente, imparable, como la justicia cuando finalmente llega, como el amor cuando es real, como la esperanza cuando te niegas a soltarla. Entré a la casa, cerré la puerta detrás de mí, y me fui a dormir con la conciencia tranquila. Porque hoy, como todos los días desde que encontré esa cuenta olvidada de 1948, entendí algo fundamental. Mi abuelo no me dejó dinero. Me dejó una lección sobre paciencia, sobre fe, sobre creer que incluso en los momentos más oscuros, hay semillas plantadas hace mucho tiempo esperando el momento perfecto para florecer. Y esas semillas, cuando finalmente crecen, no solo te salvan a ti, salvan a todos los que tocas después. Ese es el verdadero milagro. No la fortuna escondida, sino la capacidad de transformar tu peor pesadilla en el propósito más grande de tu vida.